Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Yane y me acompaña Mary como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de la actualidad, del mundo jurídico, intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a estar con Ana Belén Mármora. Te damos la bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola, bueno, gracias Yana y gracias Mary por la invitación. Creo que el año pasado tuvimos un intento frustrado, así que buenísimo que arranquemos el año y pueda pasar por acá, porque de hecho me encanta lo que están haciendo. Es súper motivador en cualquier etapa o instancia de la vida profesional que una mujer se encuentre, saber que bueno, que cada vez somos más las que estamos dentro de este club. Qué lindo, qué lindo. La verdad que a nosotras nos encanta compartir con abogadas, con otros estudiantes, como tener ese espacio de intercambio y conexión que no siempre se da en la facultad, digamos. Así que bueno, les presentamos un poco de quién es Ana antes de arrancar a hacerle preguntas. Ana es, primero y más importante, mamá de Cata, abogada por la Universidad Católica Argentina, periodista por TEA y de Portea, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Austral y maestranda en Gestión del Sector Público por la Universidad Católica Argentina. También es miembro de Frente Joven, una asociación civil que promueve el compromiso y la participación de los jóvenes en la sociedad, aportando nuevas perspectivas y soluciones a través de un original estilo que conjuga formación, acción, comunicación y política. Bueno, Ana, en primer lugar, dado a un poco el perfil que fue contando Mary sobre vos y tu vocación a ayudar a las personas, esto de que sos miembro de Frente Joven, diplomada en Derechos Humanos, ¿podrías contarnos un poco sobre tu vocación por ese ayudar a las personas? ¿Por qué decidiste crear tus redes, hablar en público, alzar tu voz? Bueno, me tengo que ir un poquito atrás. A mí me pasó que cuando estaba en cuarto año más o menos, o sea, tuve la posibilidad, que bueno, no siempre todos la tienen, de poder cursar una gran parte de la carrera sin trabajar. Bueno, quizás en la universidad, en la facu nuestra, por la carga horaria o demás, eso es no solo lo deseado, sino lo más aconsejable para poder llevar una más o menos buena vida académica. Pero bueno, en la UCA pasaba que estaba bastante repartido, algunos ya comenzaban a trabajar, como en su momento había demasiada demanda de alumnos, había 3 turnos, entonces quizás uno podía trabajar hacer una pasantía en algún estudio o algo y hacer como muy poquitas horas, y yo como que lo postergaba, y era muy raro en mí postergar eso porque era muy activa como en todos los otros ámbitos de mi vida, seguía, no sé, vinculada al deporte, estaba en un grupo, como que en todo lo demás por así decirlo, lo daba todo y en la facultad me estaba pasando que estudiaba, o bueno, sí estaba, pero no participaba como de nada más. Y bueno, entonces me empecé a preguntar si las típicas preguntas que empiezan a partir para mí de tercero, o bueno, cuarto, quinto año, que, bueno, quinto año obvio, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y bueno, y ahí empecé a tener como, primero dije, bueno, me tengo que sacar dudas, entonces un poco que fui a buscar hacer mi primera experiencia laboral vinculada al derecho por eso, y fui lo que casi todos somos, que es ser procuradora en un estudio jurídico, en donde me recorrí en ese momento, bueno, prepandemia y soy un poco más vieja, me delata eso, pero todo era presencial, entonces me recorrí todos los tribunales, como quise ese trabajo y aprendí un montón, pero también me di cuenta de algo, de ver la diaria, a veces acompañaba al abogado del estudio a alguna audiencia, que yo no me veía haciendo eso, que no, y eso era súper difícil porque para mí era eso. Y de hecho creo que a veces para la mayoría es eso. Ahora creo que con el acceso que hay a la información, con las nuevas especializaciones y demás, es un poco más público que, bueno, que tenemos una carrera tan amplia que nuestra vocación puede desplegarse por donde nuestro talento haya sido desenterrado y lo querramos poner. Pero bueno, ahí me di cuenta que no quería hacer eso, entonces lo empecé a conversar con un par de personas. Nunca había hecho ningún test vocacional ni nada de eso, y ahí dije, ¿y si me confundí de carrera y ya la estoy terminando? O sea, empecé con todo eso.
y si yo en realidad siempre quise hacer periodismo y no quería dedicarme a esta parte. Y, y bueno, y en el 2011, en Argentina, yo estaba promediando así la carrera, pasando a tercer año, en el 2011, y acá se había aprobado una ley, que era la de matrimonio igualitario, que había pasado esa ley y lo que se venía o lo que se decía era que había proyectos ya ingresados para tratar el aborto. Y a mí eso, como yo había sido una reciente alumna de privado, vaya, como si hago una analogía con lo que viven ustedes o lo que vivimos hoy nosotros en la universidad, yo había quedado como muy impactada con las legislaciones que había conocido respecto al supuesto derecho al aborto, entonces me requerí involucrar en eso. Y ahí apareció Frente Joven, que estaba empezando. Frente Joven había arrancado más o menos a fines del 2010. Entonces, como que empecé a mirar con buenos ojos, a hacer un voluntariado ahí. Y como que se me empezaron a alinear los planetas, o como dicen ahora, no sé, los chakras, pero como que yo pude empezar a conectar eso con lo que estaba estudiando y quizás con lo que quería hacer el día de mañana. Como que me veía más por ahí, pero todavía no estaba claro qué. Y bueno, y así fue que yo lo que empecé a decir más rápido era lo que no quería litigar, que no me veía en esa. Y ahí, ¿saben lo que me pasó? De hecho, no sé, soy católica y en ese momento también lo era y a veces lo conversaba con algún sacerdote o tenía conversaciones espirituales incluso de mi vocación. Pero me acuerdo que yo lo que sentía era que yo estaba más llamada a conciliar que a litigar capaz, y que entonces no me veía haciendo, que veía un montón de cosas que quizás por mis valores como que me hacían como ruido en la profesión y demás, y que entonces no quería estar expuesta a eso. Nada, eran preguntas re puras porque no lo hacía en el fondo, o sea, solo veía capaz lo que otros abogados hacían. Y bueno, y ahí sí, entré a Frente Joven. Y eso que leyeron, entré con todo, o sea, me fui metiendo de a poquito, mi compromiso fue como ascendiente, pero bueno, llegué a coordinar proyectos sociales en Frente Joven, fui coordinadora de la sede de Buenos Aires, dejé como lo vi como un lugar también de apostolado, entonces vi que ahí entraba todo y también lo que estaba estudiando. Y no me guardé nada, por eso estudié periodismo, o sea, más que nada por eso. La duda que tenía, yo me la sacaba. Y me anoté 3 años en una tecnicatura. En la UCA a mí me pasó que no sigan, no hagan lo que yo hice. Yo dejé un par de finales, tipo, recién me contabas que diste admin, Gianni, antes de arrancar esto, que diste administrativo este año, bueno, que estuvieron con esas materias. Y yo colgué un par de finales, de hecho, por ejemplo, administrativo. Me había parecido muy mala la cursada, o sea, me había parecido muy pesada la materia y muy aburrida. Y bueno, debía esos finales y algún que otro más. Y los iba pateando porque, claro, como yo estaba cursando periodismo, era como que yo seguía activa, digamos, académicamente. Eh, y bueno, y ahí fueron pasando los años, y les voy como años muy rápido. eh, Se empiezan a debatir algunas cuestiones vinculadas al aborto en Argentina, pero no lo que fue el debate de la ley nacional que tenemos hoy, que arrancó por primera vez en 2018, pero empiezan a discutirse otras cosas, protocolos, si empieza a llegar aborto por violación, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo eso lo estoy hablando tipo 2012, fallo FAL, 2014, protocolos, y bueno, y el contenido de la sentencia que dio que hablar muchos años antes del 2018. Y bueno, llega el 2016 y hay un cambio de gobierno en Argentina y ahí se me da la posibilidad de ir a trabajar a Casa Rosada. Y debía derecho administrativo, estaba por ahí por recibirme, me recibo en ese momento y no lo podía creer, pero terminé trabajando de derecho administrativo. O sea, eso hice durante mucho tiempo. Entonces como que me amigué por completo con Admin 2, sobre todo me fascinó. Contrataciones públicas, o sea, entendí lo que era, porque era tan importante hacerlo bien, los procesos y demás. Entonces como que tuve esa parte al mismo tiempo que hacía lo otro, como mucho más técnica, de formación en la carrera y bueno, y ya de trabajo, y encima me empujó a recibirme y ahí en ese momento tenía un descuento para hacer la especialización en la UCA y yo a todo o nada, ¿no? Me metí en la especialización de Derecho Administrativo Económico, la hice y bueno, y llegué hasta esta parte, después me anoté en la diplomatura, como ustedes contaron, o sea, no es que tuve una vida como, wow, súper vinculada a lo académico, era mucho más activa en lo social.
pero me escribe por LinkedIn, creo que Nachi de Casas, un profe de nuestra casa de estudios, y me cuenta de que la Universidad Austral estaba comenzando la diplomatura en Derechos Humanos y claramente vinculaba a los temas más sociales con el derecho. Y me pasa el programa, lo miro. Año 2020, después pandemia. Yo en el 2019 estaba terminando de cursar creo que debía cosas de la especialización y estaba full trabajando. Este año no es, yo no es que tenga una vocación de todo el tiempo estar haciendo, se fue dando, digamos, que hice 3 años periodismo, esta especialización y demás. Y en el 2020 le digo que sí, y bueno, me anoto en la diplomatura y como que, uff, ahí me cambió. O sea, la Austral a mí me trajo como, ya me había amigado con un montón de partes del derecho y con la profesión y con todo. O sea, estaba encontrando como armonía en lo que quería hacer de mi vida. Y apareció esto y dije, ah, bueno, me encanta. O sea, bueno, entendí que estudiar todo el tiempo era parte de buscar la verdad también y era algo que como que necesitaba hacerlo. Y en la Austral encontré eso, porque imagínense que era una diplomatura, que sin menospreciarlo, o sea, soy la coordinadora o directora, ya no me acuerdo qué, ejecutiva, coordinadora ejecutiva de la diplomatura. O sea, la amo, la defiendo, se la presento a todo el mundo porque me parece re transformadora. Capaz al que viene de la universidad, yo le digo, bueno, es una síntesis de varias cosas que fuiste viendo y profundizás, pero el que viene de afuera te hace como, te presenta la universidad en 120 horas, digamos, cátedra. Em, y ahí, bueno, empezó como ya más mi gusto me di cuenta que había todo un nicho, por así decirlo, una rama del derecho que había que explotar. Y bueno, y llegué a esto, a ocupar no sé, con 31 años, un cargo súper importante, como es un organismo creado por una ley específica, que es lo que aborda todo niñez en Argentina. Hasta ahora, bueno, lo que te contaba el otro día, que dije, bueno, esto digo que sí, digo que no, y bueno, y estoy representando a la Argentina ante la OEA en el MESECBI, que es el mecanismo, es el Treaty Body, digamos, es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, que capaz lo vieron. O capaz no, digamos, es tan grande el sistema interamericano también y tan profundo bueno, que yo ahora mismo estoy profundizando como en el estricto cumplimiento de la convención y en lo que tengo que hacer como o sea, bueno, ¿y ahora qué hago? Listo, ya estoy acá, entras a la página y me ves. ¿Cómo opino? ¿Cómo manifiesto lo que pienso? Y bueno, en eso estoy. Y a lo que voy la vocación es eso, es caminar. Mientras uno siga caminando, la va a ir descubriendo y mientras uno quiera cumplirla, van a aparecer los medios para cumplirla. Y hay que tener determinación. No sé, yo me acuerdo que cuando estaba en Casa Rosada, porque si sos morocha querés ser rubia, si sos rubia querés ser morocha, si tenés el pelo lacio querés tener rulos, pero cuando estaba en Casa Rosada yo decía que quería ir al Congreso. Pero trabajás en Casa Rosada, me decía todo el mundo. O sea, de hecho, mis juntadas capaz con amigos en el trabajo era escaparnos y comer algo en el comedor de la Casa Rosada, digamos, y de paso les mostraba y les hacía el tour. Y tenía todo en Casa Rosada. Llegaba y tenía una capillita, teníamos misa, o sea, todo eso abajo de mi oficina y estaba en la sede del Poder Ejecutivo de mi país. Pero quería ir al Congreso, quería ir al Congreso, quería ir al Congreso, y bueno, porque obviamente había pasado el debate de la ley del aborto en el 2018 y como que yo decía, tengo que estar ahí. O sea, no puede haber un nuevo debate que no esté ahí. Y bueno, y lo logré, digamos, de alguna forma. O sea, también es tocar puertas, es prepararse, es buscar cómo y después, bueno, como responder es decir, uno la vocación si busca, también es un llamado, respuesta, pero es como una conversación también, si hablamos de comunicación. Hay un receptor y un emisor en esa búsqueda y uno tiene que ir a buscar también, cumplir con ese llamado. Y bueno. Y así creo que con todo creo que fue más lo que viví que me hizo dar cuenta que esto es una vocación, además de una profesión. Em, y también que me siento como ahora, ya grande, tengo problemas de más 30 como les decía, que la niñera, que mi hija, que esto, que el otro, que antes como, claro, yo estaba en todo lo iba a charlas, todo, ahora me tengo que organizar para hacer todo lo que quiero hacer, requiere una súper organización, pero siento mucha armonía, como que siento que, bueno, y ahora que sigue, y obviamente la vida te desafía y como que en esto lo veo como trascendentalmente,
también tengo un montón tengo problemas, me pasan cosas, pero me siento en armonía y siento que estoy cumpliendo con mi vocación. Me puedo equivocar o lo que sea en el camino, pero llegué a como 10 eslabón, que bueno, creo que es el que ustedes o muchas de las que hacen este club están ahí, están en ese descubrimiento, así que me parece buenísimo que lo traten de hacer cosas para vivirlo todos juntas. Creo que esto es parte también de ese descubrimiento. Qué lindo. Sí, no, creo que un poco también el preguntarte por cómo encontraste tu vocación es también que nosotras estamos en ese momento, como decís, en esa búsqueda y en el, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Y el poder escuchar muchos testimonios de personas te abre un poco la cabeza. O sea, como vos decís, hoy hay mucha información y a veces quizás es demasiada información. Entonces, el encontrar realmente lo que a vos te gusta dentro de toda esa información es muy difícil. Y el poder escucharte como que siento que nada, nos motiva un poco a eso. Así que también dentro de eso, bueno, recién decías, ¿no? Sos humana, como todas, y nos contabas un poco que también tenías como algunos o problemas o temas que te iban pasando en el medio. Y en ese sentido también te queríamos preguntar como, ¿cuál fue el mayor desafío o el que te acuerdes, ¿no? Porque a veces es difícil como acordarse de todo lo que uno fue pasando, pero el que hayas sentido que de alguna forma te cambió o te motivó a seguir y qué fue lo que te hizo enfrentarlo de, digamos, y seguir adelante y seguir donde estás hoy. Puede ser relacionado a tu vocación, puede ser relacionado a tu vida más personal, o sea, donde vos lo encuentres. Em, bueno, profesionalmente es entender que uno llega a un lugar que quizás es efímero. Yo llegué a un lugar de poder, digamos, además de hacer mi vocación y de mi vocación social y todo, ocupé un lugar de bastante poder. Eh, vieron con la reestructuración que hubo en la organización administrativa del Estado, lo que eran secretarías se transformaron en subsecretarías o ministerios se fueron uniendo y se hicieron un solo ministerio. Pero bueno, lo que integré yo era una secretaría de Estado. Y cuando lo agarré, aunque se llamaba de otra manera por un decreto, todavía tenía esa forma. Digamos, 2.300 personas a cargo, presencia gremial muy fuerte. Me tocó vivir momentos como más ahí feos, ¿no? De violencia, de también ser parte en la gestión con el gobierno de esa reestructuración, a la cual obviamente adhería, pero una cosa es adherir desde tu casa y decir, sí, evidentemente estudié Admin 2, vi organización administrativa y vi que es verdad, hay un montón de ravioles, hay un montón de empleados. Es cierto que es todo como que de alguna manera hay que empezar a organizarlo u ordenarlo de otra forma y no que cada año se fuera aumentando más y más y más la cartera estatal, pero otra cosa es vivirlo. Vos tenés que elegir los criterios morales, técnicos, con los poquitísimos recursos que tenía, humanos. O sea, no contaba casi éramos muy poquitos los que hicimos un desembarco, entonces esa parte, bueno, hubo un día en el que fue casi a fin de año del año pasado, del 2023, cuando recién arrancaba la gestión, que vinieron un par de hombres que después son lo mismo que ahora las marchas, ¿no? De la mujer, ¿no? O que ahora van a salir a marchar por los derechos de todos, pero un par de hombres con bombos, con todo. Es como si tuviera alguien acá en la puerta queriendo entrar, pero mucha gente, y bueno, y gritando cosas feas, obviamente, eso me pasó. O ver empapelado todo un edificio público con mi cara. Sentí como que no sé, reviví cosas, como lo que puede ser, no sé, lo que ves en la película cuando le hacen bullying a alguien, que llegás y ves su cara, bueno, eso, mi cara en el inodoro de un edificio público. Así, como que esas cosas, que en el momento me lo tomé bastante como con calma, pero ahora, y como estoy vieja, más 30 miro y digo, bueno, imposible que nada afecte, digamos, alguito pasó con eso. Eso en términos como de trabajar, de mi vocación por lo público, ¿no? Que hace años que vengo trabajando casi exclusivamente en lo público, solo hago la docencia como actividad privada. Em, y en lo personal, las renuncias. Yo trabajaba en el organismo que todos los días entraba a leer la ley o veía, o cuando tenía que ir a alguna reunión o cuando revisaba algún documento, lo que sea, bueno, de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina y crear un sistema integral. Es una ley, bueno, desde el 2006 ha transformado un poco también nuestra
mirada y el interés superior del niño queda evidenciado y plasmado como principio también en esa ley que crea mi organismo, que era la CENAF, que nosotros lo llamamos Subsecretaría de Políticas Familiares, en la reestructuración, pero yo tenía una chiquita en casa y como que me acuerdo que alguien una vez me dijo, em, bueno, pero Cata, cuando sea grande vas a ver que vos estuviste trabajando por todos los niños de Argentina, pero especialmente por los niños que no tenían a nadie que trabajara por ellos. Y bueno, y como que sí lo viví así, obvio, porque era mi vocación, pero irte de tu casa a la hora que sea, ¿no? Pero irte de tu casa con tu hija dormida y volver a tu casa con tu hija dormida, te puede pasar una vez, pero cuando es parte de tu rutina también es una violencia familiar interior como bastante fuerte. Así que eso fue en lo personal lo que más me costó, porque ya no era conciliar trabajo, era como, bueno, hay una renuncia, al menos por un tiempo hay una renuncia bastante completa, un montón de cosas que para mí son naturales, de querer estar en mi casa y ordenarla yo, de querer cambiarle yo el pañal a mi hija, de querer hacer esas cosas yo. Y después cuando tenés mucho tiempo también, como que, bueno, uno siempre, por eso es encontrar el equilibrio, pero sí esa parte, obvio me recostó. Creo que eso, de los dos aspectos, lo intenso en lo público, que puede tener la parte más politizada, y la parte personal, la renuncia familiar. Wow, qué difícil a veces como uno da por sentado un montón de cosas y cuando escuchas estos testimonios decís, realmente no todo es color de rosa y, y vas haciendo un montón de sacrificios que a veces personalmente te cuestan mucho más de lo que realmente vale para el resto. Y relacionado a lo que contaste de tus desafíos más importantes, ¿cómo encontraste ese balance entre ser mamá de Cata y también ser esa Ana, abogada o muy presente porque, a ver, la realidad es que cuando uno encuentra esa vocación de ayudar a los demás, de estar en relación todo el tiempo, te quita o te demanda un montón de tiempo, así de estar presente, ¿no? Sentada en tu casa, no sé, escribiendo, mandando, y como que el balance entre la maternidad y tu profesión es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudiste encontrar un balance entre la maternidad y tu profesión? Bueno, para mí es como que cuando sos mamá empezás a ver que a veces te sentís que no sos productiva y bueno, la típica que abrís Instagram y ves el tiempo más productivo es cuando estás en tu casa con tu hijo. Ves como frases motivadoras, ¿no? Y a veces la maternidad tiene esos días de que tenés que quedarte en casa porque la que suele renunciar y estar es la mamá, es la mujer. Entonces así, hay que, culturalmente es así, y a mí no me parece mal que sea así. Entonces, y contrario a lo que parezca, porque abrazo todo eso, también a veces duele tener que perderse cosas o decir, me hubiese encantado estar en, no sé, en estas jornadas. Bueno, no siempre se puede, digamos, no siempre tenés todos los medios no siempre vas a tener un familiar que cuide de tu hijo o alguien que te ayude, pero redescubrís un montón de cosas con la maternidad que te hacen conciliar. Yo, en mi caso, como que redescubrí el valor de la familia en sí, la familia ampliada, de contar con tu familia, que en tu familia también pueden estar tus amigos, ¿no? Tu círculo cercano. ¿Por qué? Porque para que yo pudiera hacer para que yo pueda seguir haciendo cosas, necesito una red que ya está montada, o sea, es alguien que te ayude en tu casa, es una niñera, es mi suegra. A mí me pasó que cuando Cata tenía 4 meses, mi mamá se enferma con un cáncer y al mes y medio la pierdo, digamos. Mi mamá se muere con Cata de 5 o 6 meses, pero yo ya había vuelto a trabajar, porque obvio, inquieta, yo cumplí, o sea, no me tomé ni ninguna excedencia ni nada, entonces mi mamá ya había llegado a cuidar a mi hija, bebita, y entonces como que yo viví todo eso como muy de cerca de qué importante que es la red, y admirás mucho más a tu propia mamá, probablemente, si ese vínculo, ese apego fue bueno,
o a otras figuras maternas cercanas. Em, y bueno, y aprendes a encontrar la armonía en eso, o sea, abrazás a veces es como, no puedo elegir entre, no sé, es mi vocación, es parte de mi vocación, es una unidad eso, pero sé priorizar. Y en la prioridad, obviamente, Cata es mi prioridad. Ese es como, sería como la pirámide de normas, la jerarquía en una vocación como que está bien, que encontrado. Y entonces ya al principio sí, inmaduramente decís, ay, hubiese estado acá, o me hubiese ido a tal lugar y no puedo porque estoy acá. Y después aprendes a disfrutar. Entonces cuando vas, disfrutás. Y decís, si voy a una charla, capaz estaba media charla, no sé, pensando en lo que tenía que mandar después o en otro planeta, pero voy y lo disfruto porque es el tiempo que tengo para hacer eso y cuando estoy en mi casa disfruto estar en mi casa y hacer esto. Y eso es parte de la armonía, que es como una madurez. Y después, no sé, debe haber algo hormonal que nos hace a las mujeres hacer 80.000 cosas a la vez y no te das cuenta, pero sí, podés cocinar al mismo tiempo que podés lavar ropa, al mismo tiempo que podés estar contestando un WhatsApp, lo podés hacer, o sea, se puede. Hay costos, como en todo, eh, pero bueno, es eso, es llevar, eh, vieron que ahora en las búsquedas laborales, generalmente, o en los ámbitos de recursos humanos, te preguntan si puedes trabajar bajo presión o lo que sea. Creo que la maternidad es vivir bajo presión, o sea, hay una persona que depende de vos para todo, para respirar, y cada vez va siendo más independiente, y también eso cuesta, como que ves los dos lados, pero dependen de vos, o sea, que mi hija coma bien, que duerma bien, que la hayan bañado, que haya, bueno, y esa es la prioridad. Si todo eso está en orden, no importa cómo sea, pero, y si encima yo puedo estar, me siento mucho mejor cuando hago lo otro. Entonces, y si no, me siento mal. O sea, me pasaba cuando estaba 15 horas afuera de mi casa. Horrible. Para mí el día, había un momento en el que ya me tenía que tomar un tafirol, algo para el dolor de cabeza, porque ya era el dolor de cabeza también o sea, ya no estaba siendo productiva, pero bueno, también era mucha demanda. Y después eso es ordenar el trabajo, ¿no? Uno es más encontrar tus momentos productivos para cada cosa y darle a cada cosa el justo tiempo. Pero bueno, creo que cuando disfrutás y no estás pensando en lo que estás renunciando, y eso ya está, lo entregaste, lo ofreciste, listo, se vuelve como mejor. Y después es un desafío día a día, o sea, es, bueno, esto que les decía, o sea, yo ahora le tengo que abrir a la niñera, están arriba, pero capaz quieren venir abajo, pero yo estoy en el Zoom. Y digo, bueno, esto es mi realidad, digamos, es mi circunstancia. En algún momento Cata ya va a estar en el jardín, en 3 semanas empieza el jardín, o un poquito más, ahora, fines de febrero ya arranca su periodo de adaptación. Entonces, también es tratar de vivir, incluso con la realidad que tengas, aunque sea un poco más difícil, disfrutando de esa realidad y tratando de trabajar en esos, como les decía, no es que no hay problemas en la vida, pero de eso se trata la vida cotidiana. Y un poco la universidad desde lo académico te prepara por ahí para eso, para la parte laboral. No es color de rosas, o sea, te puede ir espectacular, te pueden tocar materias recopadas, profesores divinos, pero incluso la vida académica tiene sus altibajos. Vos podés no saber qué querés o podés tener una semana mala. Bueno, pero así todo, o sea, si encontraste ahí tu vocación, uno se levanta y trata de hacerlo siempre lo mejor posible. Y eso es lo más parecido que vamos a encontrar acá a la felicidad para mí. O sea, vivir alegres, incluso en la dificultad. Me encanta, la verdad que, no sé, Ana, siento que nos dejaste un montón de mensajes en un ratito que conversamos, como un poco, empezamos hablando de cómo encontrar nuestra vocación o cómo fue tu proceso para encontrar ese lugar y terminamos hablando de la maternidad, que es un tema que también es muy difícil, nada, a veces conversar o quizá hay mujeres que no se animan tanto a ser tan abiertas en ese sentido. Así que lo primero, agradecerte por eso, porque si bien nosotras no somos madres, en algún momento a las dos nos gustaría hacerlo. Y sé que probablemente muchas de las oyentes también sientan lo mismo, entonces el saber esa experiencia, el saber que nada, que vos pudiste con eso y el escuchar tus consejos, siento que en algún momento vamos a volver a escuchar este podcast y volver a escuchar esos consejos
y probablemente nos sirvan un montón. Así que nada, te agradecemos de corazón por eso, por haberte abierto con nosotras y habernos comentado un poco. Y nada, bueno, la verdad es que nos toca ir cerrando. Nos encantó haberte tenido como invitada, la verdad que un honor. No sé si querés dar algún mensaje final o cerrar o algún consejo que quieras dar antes de que finalicemos y demos cierre a este episodio. No, por ahí reforzar la idea de que esta red de mujeres o club de mujeres, estos lugares en donde nos reunimos y nos encontramos, no importa la edad que tengamos, el camino recorrido en la profesión y demás, son fundamentales, porque así como en la maternidad, como en algunas cuestiones que son muy propias de la mujer, del genio femenino, de, de nuestra vocación. Estos días estuve leyendo mucho, bueno, cada tanto la leo, es como que vuelvo, como si fuera un podcast, a algunas páginas de un librito de Edith Stein, que se las súper recomiendo, o les recomiendo hacer un podcast también sobre ella, que ha desarrollado mucho acerca de las profesiones y vocaciones en la mujer, que para mí, así como creo que el Papa Francisco dijo, nadie se salva solo, es como que en este camino de la mujer realizándose, de la mujer asumiendo nuevos desafíos a nivel mundial, ¿no? De la mujer conciliando maternidad y trabajo, de la mujer dando pasos enormes, ¿no? O sea, hoy en día no tengo muy clara la estadística, ¿no? Justo estoy buscando como esas cifras, pero creo que en la profesionalización o en la educación superior tenemos muchas más egresadas mujeres. eh, bueno, como que hay que armonizar eso y acompañar. Y si este club sirve para eso, para que todas las que están acá, como así como decían ustedes, capaz nosotras el día de mañana, bienvenido sea y síganlo haciendo porque es súper importante para lo que viene. Gracias. Bueno, gracias Ana por haber estado. De verdad te agradecemos de corazón y también agradecemos a todos los que nos hayan escuchado. Los invitamos a sumarse a la comunidad, a nuestro grupo de WhatsApp, seguirnos en Instagram, a seguir escuchando estos podcasts y nos veremos en la próxima edición. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.